Estamos de retorno en Altavoz en Vital, son exactamente las 7:15 de la mañana y nos está visitando en este momento Enrique Valderrama, joven político, politólogo, militante del Partido Aprista Peruano y voceado precandidato por el APRA para la presidencia del Perú. Muy buenos días, buenos doctor días, Valderrama, Enrique. Bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo está? Buenos días, encantado de estar en Altavoz Vía Vital, como siempre, un gusto, a sus órdenes. Usted ha llegado recientemente, nos ha comentado de Trujillo, Estado en la Libertad. Usted ha visitado también la tumba de Víctor Raúl Haya de la Torre a propósito, pero ¿qué está, usted ha recibido el sentimiento del pueblo trujillano respecto a lo que está aconteciendo en el país? Obviamente uno de los temas fundamentales es la inseguridad y también salir del hambre en el que muchos peruanos se encuentran. Bueno, en el norte del país hemos recogido una agenda social muy potente, relacionada en primer lugar con la inseguridad ciudadana. Y es que en la región de la Libertad en concreto, la extorsión es un asunto del día a día. Las bodegas son extorsionadas, los pequeños productores, los pequeños parceleros, gente del campo, es extorsionada. Es decir, ni siquiera estamos hablando ya de clases medias altas o clases altas, estamos hablando básicamente de lo que podríamos llamar el pueblo. Y lógicamente hay un abandono también de los sectores productivos relacionado al asunto agrícola, relacionado al tema, digamos, del comercio, relacionado al asunto también de la pesca artesanal. Hemos estado justamente en el distrito de Víctor Larco, en Trujillo, y nos ha acompañado en esa reunión el secretario regional del Partido de la Libertad, Julio César Morán. Esta semana voy a estar en Cañete, me parece, y la próxima voy a estar en la región San Martín. Y una de las denuncias también a propósito del tema de la inseguridad ciudadana es que están también extorsionando a las personas que viven en condominios. Es decir, tú no puedes vivir ni en tu casa tranquilo porque ya te están extorsionando y tienes que pagar mensualmente, entre comillas, por tu seguridad. Totalmente de acuerdo. La región de la Libertad, además, dicho sea de paso, tiene la mala suerte de tener como gobernador regional al señor César Acuña, que ha pasado más de 100 días fuera del país, abandonando sus funciones para todo efecto práctico, a pesar que haya pedido licencia y se la hayan otorgado lógicamente, pero va a visitar sus mansiones en España, va a tratar de hacer negocios en Emiratos Árabes, y la Libertad está sumida lamentablemente en el caos. Es cierto lo que usted señala, hemos pasado de un esquema de extorsión, digamos, comercial, a prácticamente pues una suerte de empadronamiento en las viviendas, a cambio lógicamente de un pago, lo cual ya es evidentemente lo último que puede pasar. Es decir, van y te tocan la puerta y te quieren cobrar un cupo por prácticamente dejarte tranquilo. Y creo que el asunto de la libertad es tan grave, hay que decirlo, que hasta septiembre del 2024 Acuña solamente había ejecutado el 9% de su presupuesto destinado a la seguridad ciudadana, lo cual es un dato sumamente grave, de acuerdo además a estas cosas que estoy relatando, pero también al tema de Patás, que se ha desbordado finalmente y corresponde también a la libertad, ¿no? Efectivamente, un momento clave precisamente para tomar decisiones en el país. Ayer hemos estado con el personero del Partido Aprista Peruano y nos ha contado la situación que está ocurriendo en el Partido de la Estrella y varias personas, 3 personas han sido respuestas precisamente en la Comisión Política. ¿Qué es lo que realmente ha estado pasando detrás? ¿Por qué estas pugnas en un partido tan tradicional con 101 años de historia? Yo creo que hay perspectivas, siempre hay perspectivas distintas en los partidos. Sin duda hay una corriente grande, cada vez mayor, que pide la renovación del partido, plantea en todo caso la renovación del partido, con nuevos o conceptos actualizados, con un programa de cambio concreto, con gente a nivel nacional, con nuevos voceros básicamente. Pero esto genera cierta resistencia. Y en esa creciente ola de la corriente de renovación, estimo que a algunos determinados compañeros eso les pareció un tanto inconveniente, y optaron por realizar algunos cambios que iban más allá del estatuto y creo de la ley. El Jurado Nacional de Elecciones ha reconfigurado o ha, digamos, vuelto al cauce esta situación y estamos esperando que el ROP finalmente ejecute lo dictado por el Jurado Nacional de Elecciones, que imagino que debe ser en unos 3 o 4 días, con lo que la Comisión Política Nacional del APRA vuelve a tener la configuración que nunca dejó de tener y hemos estado en una situación, digamos, de incertidumbre,
para todo efecto práctico, casi 2 años. ¿Y qué es lo que va a pasar con este comunicado emitido por Mauricio Mulder respecto a la decisión de un militante un voto? Yo estoy absolutamente comprometido con que la forma de elección de los representantes sea a través de un militante un voto. Yo creo que eso es lo mejor que puede ocurrir en un partido democrático, y creo que todos aquellos que sientan, digamos, el llamado o se sientan en capacidad de representar el partido en la plancha presidencial puedan ser electos o no a través de una votación amplia de nuestros 50.000 afiliados a nivel nacional, ¿no? Y por la temporalidad, ¿este comunicado, esta decisión tiene validez o tienen que revalidarlo ustedes? La nueva comisión política. Yo creo que la nueva comisión política va a tener que emitir una votación, y mi voto va a ser en el sentido de que sea un militante un voto. Estoy de acuerdo con esa postura. Queda sin efecto, entonces. Y creo que hay que democratizar el partido lo máximo que se puede en todos los niveles, ¿no? Pero ¿cómo es posible que un partido que tiene mucha tradición haya estado inoperativo por cerca de 2 años, como usted lo ha señalado, y lo ha ratificado también ayer José Pimentel, que justamente es el personero del APRA, repuesto, porque en su momento había sido denostado, en todo caso, no estaba cumpliendo con esa labor debido a una situación cuestionable en el Partido de la Estrella? Desde el punto de vista orgánico, creo que el partido ha estado funcionando. Digamos, hay un secretario de organización bastante dinámico y capaz, como es el compañero Enrique Melgar Moscoso, que creo que lo han tenido hace algún tiempo aquí. Y él ha estado funcionando, la parte operativa ha estado funcionando, digamos, los comités se han estado construyendo, hemos estado colaborando todos con este propósito. Lo que ha estado inmovilizado, creo yo, es la opinión política contundente del partido de cara al contexto nacional. La posición. Que es justamente la labor que tiene que tener un colegiado como la Comisión Política, en particular, obviamente, su presidente. Y creemos que la voz social del partido en este tiempo, donde justamente había que denunciar la inacción en términos de política pública hacia los sectores populares del gobierno, creo que no ha sido el volumen muy alto. Y creo que es una de las grandes tareas que tenemos que retomar. Siento que mis compañeros parlamentarios limeños, sobre todo y fundamentalmente, han mirado demasiado el día a día, incluso respecto a Boluarte, a un volumen no tan alto, pero hemos descuidado los grandes temas que creo que tenemos que retomar ahora: el tema de la seguridad, como hemos dicho, el tema de la generación de empleo, el asunto de la reducción de la pobreza, y algunos asuntos, lógicamente, que tienen que tener una respuesta de un partido de 100 años. Te pongo solamente un ejemplo, ¿no? Esta perspectiva de querer liquidar 14 programas, por ejemplo, alrededor del asunto de la infraestructura, ha tenido que tener un pronunciamiento un partido que ha sido 2 veces gobierno y ha tenido bancadas parlamentarias alrededor de los últimos casi 100 años. Y estaba ausente el APRA, obviamente, en su posición política. Yo creo que esa posición no ha existido. Y creo que ahora, a partir de ahora, esperemos en estos próximos días, podamos retomar esa forma de marcar la línea política que el APRA siempre se ha caracterizado. Refrescar, ¿quiénes son las personas que están reingresando a esta comisión política? Bueno, está reingresando Moisés Tambini del Valle. Moisés Tambini del Valle. Que es un exdiputado, además una persona muy reconocida en el ámbito del derecho. Está regresando Antonio Mauricio Valor, que es un líder, digamos, regional importante del partido en Lima Provincias y que está integrado también en la comisión política. Y obviamente está regresando también el suscrito, ¿no? Así es. Y a la personería legal está regresando el compañero José Pimentel, que creo que ha estado ayer, ¿no? Acá. Justamente ayer le pregunté al señor Pimentel sobre la agenda social que está impulsando un sector aprista, que estás de alguna manera liderando, Valderrama, Enrique Valderrama. Pero ¿cómo apuntalar agenda social en un contexto de ciertas pugnas dentro del partido? Porque algunos sectores no están reconociendo este esfuerzo que están realizando este sector que está buscando la renovación en el APRA. No, yo veo circunstancias distintas en el siguiente sentido. Primero, que para tener un enfrentamiento requieres 2 partes fundamentalmente. Y yo creo que desde el punto de vista de la posición política, de quién será o no quién será el candidato, si será Rumi Ceballos y llevará la nave más a la izquierda, o será Salomón y la llevará más a la derecha, más allá de eso, que es un tema de candidaturas, yo no veo que haya, salvo la corriente de la renovación, un debate programático. Es decir, acá está la agenda social. Al frente, no sé qué hay, creo que no hay mucho. Por lo tanto, no va a haber mucho problema con eso. Creo sí que es importante también ser honestos y decir que no todos muestran niveles de resistencia de los llamados clásicos, ¿no?
Ayer escuché una mención que agradezco además públicamente de parte del ex primer ministro Javier Velázquez Gesquén en RPP, que destacaba la construcción que estamos teniendo de la agenda social. Y creo que eso es un gesto bueno, importante de alguien que tiene trayectoria. Por lo tanto, no hay solamente gente joven o nuevos, en todo caso de cualquier edad, que están construyendo esto y lo reconocen, sino que cada vez se va ampliando más en el partido, ¿no? Importantísimo. Pero además, ¿quién podría oponerse, digamos, a una agenda social que el Perú lo necesita? Porque en algún momento también aquí en esta entrevista en Altavoz señalaste que era necesario y urgente en el país precisamente apostar por una agenda social que de alguna manera identifique esos principales problemas en el país y hay que solucionarlos. El tema de la pobreza, el tema del hambre, por ejemplo, la inseguridad y otro más, la industrialización del país, que es importante. Y estamos además descubriendo y abordando cada vez nuevas realidades. El día de ayer he publicado un artículo respecto a un tema que es sensible, pero hay que abordarlo públicamente, que es el asunto del estado de situación de los 400.000 trabajadores del tema del CAS en el Perú, que el Tribunal Constitucional, dicho sea de paso, ha prácticamente reconocido como una forma, digamos, un régimen laboral. Y lógicamente hay algunos derechos que ellos no tienen y que se está generando por esta realidad un asunto de discriminación. Hay que poner sobre la mesa ese tema y estamos reuniéndonos con ellos para defender alguna de los planteamientos que tienen. Así como estoy tomando contacto con agrupaciones de pescadores artesanales en el norte y en el sur del país, también gremios de MIPES y lógicamente también gente relacionada con la idea de impulsar el debate de la industrialización en el Perú, que me parece un asunto clave y vital, sin lógicamente que esto signifique pues un ataque a la perspectiva de la gran minería moderna o de la agroindustria. Creo que son absolutamente complementarias. Es más, creo que hay que impulsar la microempresa en función justamente de que estos grandes sectores puedan no solamente sacar, digamos, productos primarios, claro, sino que le agreguen también, evidentemente, valor. De otro lado, ¿crees tú que se pone en riesgo las finanzas públicas tras la decisión del Congreso de la República, que ya votó a favor de reducir el impuesto general a las ventas a 14%, 16 a 14%, para elevar el fondo de compensación municipal? Este impuesto que va hacia los municipios pasando a 14%. ¿Crees tú que hay de alguna manera un quiebre fiscal que podría complicar al próximo gobierno a partir de julio del año 2026? Me parece que el Congreso está tomando medidas, más allá del debate técnico, sumamente irresponsables, alrededor de básicamente satisfacer a sus aliados más cercanos, que pueden ser los municipios, o preparar el terreno para que sus autoridades electas puedan definitivamente tener más presupuesto. Creo que en el país lo que hace falta, sin duda, son dos cosas fundamentales. Es cómo generamos más empleo en los próximos 5 años, lógicamente, y evidentemente cómo hacemos que la tributación incremente. Estamos con 20% de formalidad prácticamente. Me parece que aplicar, digamos, la mirada a un hecho como el IGB o incluso la renta, si es que no abordamos el tema de la formalización, eso es un absurdo, ¿no? En cualquier caso. Por lo tanto, creo que es una medida que no está siendo estudiada y es sumamente irresponsable. Estamos con Enrique Valderrama, haremos una breve pausa en Altavoz en Vital y en Tribu Televisión, Canal 20, ya regresamos. Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo. Tesoros conocidos y otros por conocer. Desde los majestuosos Andes, la cálida costa, hasta la exuberante selva amazónica. Nuestro país tiene un sinfín de riquezas únicas llenas de tradición, innovación e ingenio que nos enorgullece. Y un banquete de sabores que nos alegra el corazón. Te invitamos a un viaje donde exploraremos tesoros que quizás aún no conocías y que esperan a ser descubiertos por ti. Perú, país de dones infinitos.
Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. Wow Perú. Deberíamos ir a ver. Sí. 7:32 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también en Tribu Televisión Canal 20 y en las diferentes plataformas digitales. Estamos conversando con Enrique Valderrama. Como dije, él es militante del Partido Aprista Peruano, voceado precandidato por el Partido de la Estrella para la presidencia del Perú. Quiero indicar lo siguiente: estábamos hablando hace un momento antes de la pausa sobre esta decisión del Congreso de reducir el impuesto general a las ventas de 16 a 14%, como lo dije, y subir el impuesto de promoción municipal de 2 a 4% de manera gradual, y esto entraría en vigor a partir del 1 de enero del año 2026. Pero, por ejemplo, el exministro Waldo Mendoza ha calificado como una de las normas más dañinas de este siglo, justamente. ¿Te imaginas? Sí. Respeto a Waldo Mendoza. Creo que tiene razón en este tema. Creo que definitivamente tenemos que analizar la ejecución del gasto de los gobiernos subnacionales, de los gobiernos locales, y la mayoría devuelve los recursos. Así es. Lo que se quiere generar aquí, yo creo que es un despilfarro de última hora. Recuerda que ellos terminan en diciembre del 26. Exacto. Ojo. Si esto ingresa a partir del 1 de enero de 2026, entonces van a tener muchísimo dinero para gastar. En un año, además, ojo, electoral, porque las elecciones son en octubre. Exacto. Y algunos de ellos querrán dejar pues una continuidad en el frente de los municipios. Me parece que no está dislucidado todavía el asunto de la reelección. Imagínate si a eso le sumas la reelección. Eso ya sería prácticamente pues una medida sumamente orientada para que los que quieran reelegirse tengan una caja potente para gastar. ¿No será que este es un síntoma de que efectivamente se va a aprobar la reelección? Veremos, me parece que hay todavía un par de propuestas sobre el tema de la reelección. No sé si se va a aplicar inmediatamente ahora o a partir de la siguiente, pero en todo caso la medida quedaría. Me parece que es negativo. Creo que hay otras formas, sin duda, de empoderar una descentralización, digamos, más potente. Yo creo yo reivindico el principio fundamental de la descentralización en el país, como aprista, seguidor de Aya de la Torre. Siempre hemos pensado en el asunto de la descentralización. Recuerdas a Manuel Seoane afirmando que las provincias también son el Perú. Pero creo, y esto es otra de las cosas que queremos poner en el centro del debate, la corriente de la renovación, el debate público del 2026, es la descentralización es una cosa estupenda. La departamentalización que hizo Toledo fue un desastre. Y yo creo que hay que volver a replantearnos un modelo distinto de descentralización. Y todos estos problemas de ejecución del gasto, de corrupción, de una serie de cosas, pasan, creo, también por un sistema o por un esquema de centralización que se implementó mal, pero que también estaba mal dibujado.
Estamos hablando de una pérdida para el país, en todo caso, de más de 10.000 millones de soles. No es poca cosa. Sería un forado para el gobierno central y obviamente habría muchísimo dinero, como dices tú, para que los gobiernos subnacionales, los gobiernos locales gasten más y haya obviamente clientelismo, haya de alguna manera un despilfarro de fondos cuando las cosas no la han hecho bien, cuando hay ineficiencia, cuando hay incompetencia en los diferentes gobiernos subnacionales. Además, creo en la necesidad de que se establezcan en el Perú grandes megaproyectos. Creo que eso es algo fundamental. Y creo que el Estado central, el Estado nacional, tiene definitivamente ahí que tomar un rol de liderazgo importante. Creo, por ejemplo, en la necesidad, solamente para ponerte el ejemplo de Lima, de avanzar rápidamente con la línea 3 y 4 del metro, por ejemplo, ya que complicaron ya la línea 2, que creo que va a tardar 10 años más. Creo que un gobierno del APRA, que avance a partir del 2026, de julio en adelante, puede sin ningún problema prometerle al pueblo peruano que en menos de 5 años estará la línea 3 y 4 del metro. ¿Usted, Enrique, cree en las encuestas? ¿O tú, particularmente? Con el APRA siempre se han equivocado, ¿no? Yo creo que el 2001, yo recuerdo, porque ya tenía, digamos, uso de razón política, para decirlo de un modo, aunque era muy, muy pequeño. Yo recuerdo a Alan en 1.8 o en 2 aproximadamente. Y no te hablo de muy atrás, ¿eh? Recuerda que Alan vino en enero del 2021. Yo recuerdo 10 días antes de la segunda vuelta, perdón, de que termine la primera vuelta, Alan con 16% y Lourdes con 24%, me parece, aproximadamente. ¿Eh? Estoy hablándote de 10 días. ¿Eh? Por lo tanto, para mí es complicado decir que le presto mucha atención. Mira Castillo. Claro, ¿no? Una semana antes no apareció, ¿no? Estaba desaparecido, además nunca existían las encuestas. Mira el 2020, una semana antes. Mira el FREPAP. Claro. Solamente para darte un ejemplo. Ahora, si a eso le sumas el hecho de que falta un año, más o menos, para la elección, este panorama cambiará totalmente. Vamos a poner la lupa solamente en una, ya que a Aaron Salomon parece que le gustan las encuestas. No me gustan. CPI, me parece. ¿A quién lo pone en primer lugar? No, pone en la cartilla, pone a Vizcarra, ¿no? ¿Ya ¿Vizcarra puede ser candidato? No, eso me parece generar desconfianza, eso está mal, ¿no? Eso nada más vicia todo el tema, para empezar. Sí. En segundo lugar, los lamentables problemas. Yo de verdad lamentaría mucho que no sea de la partida electoral el señor Hernando de Soto. Me parece una persona muy inteligente, ¿no? Y en esto él creo que tendría la posibilidad de establecer o proponer un gran programa de formalización a nivel nacional, que es además su especialidad en un país que lo necesita justamente. Pero parece que va a tener unos problemas complicados con el partido que lo iba a alojar, con lo que tampoco sería de la partida. Por lo tanto, es complicado. Yo le diría más bien, si hagan algo de atención le tengo que prestar a las grandes megatendencias, ¿no? Yo creo que eso sí podría ser un indicador. Hacia dónde va más la gente, a la derecha, a la izquierda, qué está buscando, qué tipo de perfil de representante busca, si alguien con mucha experiencia o alguien relativamente nuevo. Yo creo que esas cosas son un poco más sensibles, igual con Tino y con pinzas. Y quizá analizarlo también de manera externa, ¿no? A nivel Latinoamérica, las tendencias políticas que se están dando en cada país. Sí, me parece que el continente está en un momento muy, muy interesante. Más de las encuestas, yo diría los resultados ya electorales, que son, digamos, incontestables, ¿no? Claro. Creo que el asunto de algo que no le debe gustar mucho a mi buen amigo Rumi, el resultado de las elecciones ahora último en Argentina, que confirman de una u otra manera el cambio prácticamente en la hegemonía de la derecha, incluso en Buenos Aires, ¿no? Que ha pasado del señor Macri, se ha desplomado de 40 a 15 puntos. Y evidentemente la subida del representante, el señor Milei, es algo interesante. Es algo interesante lo que ha pasado en Ecuador hace poco. Pero yo creo que el Perú tiene un camino propio. Y no necesariamente quiere decir que porque la derecha en el continente le vaya bien en algún momento, o a la moda que en algún momento estuvo el socialismo del siglo XXI, vaya a pasar lo mismo en el Perú. Recuerda que cuando todos los presidentes ganaron de la órbita, digamos, del chavismo, en Perú ganó Alan García. O sea, el Perú tiene sus propias características. Hay que centrarse más, yo diría, en lo que quiere la gente hoy día, ¿no? ¿Y qué cosa quiere la gente? Seguridad. Que no la maten, que no la extorsionen. Y eso es un asunto básico. Y yo creo que ahí no se han dado pasos importantes. Creo que se tiene que dar pasos absolutamente radicales. En algunas semanas vamos a presentar a algunos de los técnicos que nos van a acompañar en la propuesta de la agenda social. Dentro del punto de vista de la seguridad,
vamos a argumentar ahí una reforma de la policía, una reforma del INPE, una reforma del sistema de justicia y lógicamente también un enfoque distinto relacionado al tema de las fronteras. Hay puntos de frontera, porque me han facilitado algunos informes, custodiados solamente por 3 o 4 soldados. Una coladera, Yo creo que eso es una coladera. Y yo creo que hay que ir al hecho de admitir que tenemos hoy día 30.000 aproximadamente soldados y que necesitamos por lo menos 50.000. Hay que incrementar el reclutamiento. Ese es un tema básico. Y algunos dicen el servicio militar obligatorio. Bueno, pongámoslo en el centro del debate. Discutámoslo abiertamente. Pero más allá de eso... La pena de muerte, como está a favor Alan García. Más allá de eso, solamente para terminar chiquito esto, más allá de eso, yo creo que es indescriptible, es absurdo que en un país como el nuestro un soldado gane 260 soles. No tiene ningún sentido. Yo creo que hay que ir al sueldo mínimo para además impulsar el hecho del reclutamiento. El asunto, por ejemplo, de la pena de muerte, abrámoslo como un debate nacional. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Yo planteo concretamente lo siguiente: que todo juez, policía, fiscal, militar que esté coludido con las bandas de crimen organizado merezca la cadena perpetua. Y para eso no necesitas salir de la Corte Interamericana, no necesitas aplicar necesariamente la pena de muerte. Vamos aplicando esto que podemos hoy día con este ordenamiento, mientras abrimos el debate nacional sobre la pena de muerte, debate al cual yo no me niego. Tengo una posición sobre eso, pero creo que hay que abrir el debate de eso, del servicio militar obligatorio. ¿Cuál es tu posición respecto a la pena de muerte? Mi posición personal respecto al servicio militar obligatorio es que no lo veo necesario si incrementamos las condiciones a favor de los que se puedan incluir dentro del servicio, digamos, militar o la carrera militar. Lo que usualmente pasa, y yo rechazo como un hombre, digamos, de izquierda democrática, es que usualmente el servicio militar, cuando es obligatorio, lo terminan haciendo fundamentalmente los hijos del pueblo. Y respecto a la pena de muerte. No me gusta. Y respecto a la pena de muerte, yo sí estoy a favor de la pena de muerte a nivel personal, pero siento que genera también un debate técnico, digamos, filosófico, muy profundo, que podría de una u otra manera afectar a ciertos sectores en el país, habida cuenta de que en el Perú hay una carga espiritual y religiosa bastante fuerte. Por eso digo que ambas cosas tienen que ser un debate nacional potente. ¿Y también tendría que ser debate nacional la eventual salida del sistema interamericano de derechos humanos? Sí. Yo no estoy de acuerdo a nivel personal, pero creo que hay que debatirlo. Es un asunto que va a tardar, que no va a ser rápido, claro, pero lógicamente ya encuentro en juristas incluso prestigiosos. Lo he conversado con Domingo García Belaúnde incluso en algún momento, hace algunos meses. No era fan del tema, pero tampoco estaba en contra ni pensaba que eso era algo que no se podía realizar. Claro. Por lo tanto, ya empiezo a escuchar voces en ese sentido y creo que eso amerita un debate ahí nacional y sobre todo académico también con nuestros colegas, estimada Lisa. Y en esa misma línea, la presidenta del Poder Judicial dice que la ley que penaliza a los adolescentes viola la Constitución y además los tratados internacionales, y ella señala que procesar y sancionar a adolescentes como personas adultas y enviarlas a la cárcel sería internarlas en escuelas del delito, o sea, profesionalizar a estos menores de edad. ¿Tú estás de acuerdo con este pensamiento? He conversado con el abogado constitucionalista Miguel Estela, que es una persona muy inteligente y enterado, sobre este tema justamente, y él concuerda de que, primero hay que señalar algo, no significa un acto, digamos, de barbarie que podamos penalizar o podamos hacer que sean imputables de los delitos, sobre todo los que son violentos, agresivos. Sicarios, ¿no? Sicariato. Eso no pasa solamente, digamos, en los países no desarrollados. Miguel me hablaba justamente de que está tipificado en España, en Inglaterra. Eso es posible hacerlo. El problema es que me señala él cómo lo han hecho. Sin un debate con la academia, sin, digamos, acomodar muy bien las figuras jurídicas. Y esto lo que puede generar es que pues se inaplique la ley por parte de los propios jueces, con el riesgo de que en algunos casos de que se inaplique, el proceso pues se declare nulo y el agresor incluso, o el delincuente, se termine libre. Y yo creo que eso es algo muy grave, ¿no? Yo no estoy en contra necesariamente que esto sea así como se ha señalado pues en España y en Inglaterra, pero sí con un debate, una conversación permanente con los operadores jurídicos y representantes de la academia, sobre todo en temas tan sensibles como esto, que puede implicar, como digo, impunidad en algunos casos, o como los que ha señalado Alisa, porque no tenemos una adecuada política penitenciaria, que gente que está, digamos, en los primeros pasos del delito, termine pues yendo a una universidad altamente especializada. Por eso yo creo también, y aprovecho para decir, que otra de
las propuestas que vamos a plantear es la construcción de 12 a 24 megapenales en el Perú. Quiero que esto es algo fundamental. Y creo que en esta primera etapa, esa mega infraestructura penitenciaria debe ser de administración privada. En esta primera etapa, mientras combatimos la corrupción en el INPE y evidentemente mientras lo limpiamos, porque hay que ser honestos. Las llamadas extorsivas muchas veces salen de los penales, la planificación de los secuestros a veces salen de los penales. ¿Y qué pasa pues si con los bloqueadores no funcionan o falla la luz o se reinician? Por lo tanto, creo que hay que actuar con suma potencia en estos temas, ¿no? 7:45 en punto de la mañana, estamos con Enrique Valderrama, haremos una pausa y retornamos de inmediato en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial y Tribu Televisión Canal 20. Ya volvemos.